Nos vemos nuevamente, día viernes, nuestras clases de óptica y física moderna. Hoy día quiero terminar algo que teníamos pendiente. Si bien no es el ejercicio de la clase anterior, necesito avanzar con el contenido, estoy un poco atrasado, pero no es mucho. Hoy día quiero hacer ejercicios de la ley de Malus, la cual es una ley que modela la cantidad de luz que es absorbida y o transmitida a través de un filtro polarizador o Polaroid, como hemos visto en las diapositivas, y empezar con la siguiente unidad, que sería interferencia. Así que vamos a ver las diapositivas un poco nuevamente para acordarnos entre la ley de Malus. Cuando tenemos dos lentes, cuando tenemos un lente polarizador, incidimos luz natural sobre este, dada la construcción del lente polarizador, que es... ¿dónde está? Aquí no está la diapositiva como estaban construidos, pero dado, dado que el polarizador está hecho de una línea, por decirlo así, moléculas alineadas sobre el mismo eje, solamente ondas perpendiculares a estas moléculas alineadas a través de toda la pantalla van a poder pasar por por el filtro. Creo que las que eran paralelas. No, aquí dice que es el perpendicular a las... Sí, sí, estaba bien. Entonces, si bien nosotros... hola, Clever. Para introducirte nuevamente, hoy día vamos a ver ejercicios de la ley de Malus. Ahora estoy repasando un poquito de la ley de Malus y vamos a ver interferencia. Hoy día vamos a abrir la nueva unidad. Entonces teníamos la ley de Malus, luz incide naturalmente sobre un polarizador. Este polarizador solamente va a dejar pasar luz que es perpendicular a las moléculas que lo componen, y por lo tanto tenemos luz linealmente polarizada, luz que solamente vibra en una sola dirección en el campo eléctrico. Ahora, si es que tenemos luz linealmente polarizada incidiendo sobre un lente polarizador, la luz que va a pasar, claro, va a tener una polarización, eh, o sea, solamente va a dejar la componente, claro, va a dejar pasar solamente la componente que corresponde a su propia alineación, a cómo están alineadas sus moléculas. Y por lo tanto, va a dejar pasar una porción de esta luz. Ahí tenemos luz que está alineada con, se puede decir aproximadamente con el eje Y, y luego tenemos un lente polarizador, el cual su eje está inclinado a unos teta grados. Si bien las direcciones son completamente diferentes, dado de que hay una componente vertical en la dirección por la cual va a filtrar el número 2, el filtro número 2, va a dejar pasar luz que está alineada con su eje, pero esta va a ser simplemente una porción de la luz incidente acorde a a la ley de Malus, la cual está destacada aquí en amarillo, la cual se puede derivar a partir de la intensidad media, que es el promedio en el tiempo del vector de Poynting. Nosotros ya sabemos cuánto es I0, y por supuesto el ángulo es algo que quizás vayamos a tener que encontrar, o va a ser un dato que nos va a permitir
encontrar la intensidad transmitida. De hecho, podemos reescribir la ley de Malus como la razón entre la intensidad transmitida para cierto ángulo sobre la intensidad incidente es igual al coseno cuadrado de teta. Ya habíamos visto esto. Ahora voy a ir al libro Serway para ver problemas los cuales tratan con polarización de luz. Y en el 45 se ve lo suficientemente sencillo. Luz no polarizada pasa a través de dos láminas ideales de Polaroid. El eje del primer Polaroid es vertical y el segundo está a 30 grados de la vertical, que fracción de la luz incidente es transmitida. Bueno, es precisamente aplicar la ley de Malus aquí. Vamos a crear la pizarra entonces. Tal y como teníamos en la diapositiva, tenemos un filtro polarizador y un filtro, y un segundo filtro a 30 grados de la vertical. En el primero incide luz natural. Luego tenemos luz linealmente polarizada en la vertical y desde aquí va a salir luz la cual tiene 30 grados respecto a la vertical. Ahora, la ley de Malus podría cambiar para ustedes si es que en su lugar les diesen el ángulo respecto a la horizontal y, claro, el filtro polarizador estuviese alineado con la vertical. Ojalá no les pase, lo haría innecesariamente confuso, pero hay que tener cuidado respecto a los ángulos que se usan, bueno, más bien las referencias que se usan para medir los ángulos, porque la ley de Malus está escrita para el ángulo entre los dos lentes polarizadores y no otra referencia. Así que ley de Malus y de teta es igual a I0 coseno cuadrado de teta. Como nos están pidiendo la razón de la razón entre la luz transmitida y la luz incidente, solo tenemos que encontrar el coseno cuadrado de 30. Así que 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. 30 raíz de 3 medios. Eso es 3 cuartos. Ah, bueno. Voy a ver si es... Sí, eso es. La razón es 3 cuartos. El coseno de 30 es raíz de 3 medios. Así que raíz de 3 medios al cuadrado es 3 cuartos. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Ah, hola Darío, estás un poco atrasado. Estamos haciendo ejercicios de la ley de Malus ahora. Bien, Martín, Clever, ¿tienen algunas dudas hasta ahora? Quiero hacer un ejercicio más porque este estuvo muy cortito. Bueno, parece no tener dudas, así que voy a ir al siguiente. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Y tenemos dos, dos receptores de radio de mano, o sea, supongo que se puede entender como un walkie-talkie o una radio portable, con antenas dipolares, están separadas por una distancia fija y larga. Si la antena transmisora es vertical, ¿qué fracción del poder máximo recibido aparecerá en las antenas recibidoras cuando estén inclinadas respecto a la vertical por 15 grados, 45 y 90 grados? Si bien este ejercicio no tiene que ver con polarizadores, eh, bueno, ojalá, pero probablemente lo hayan olvidado. Si recuerdan un video que vimos al principio de este curso en el que vimos cómo las antenas funcionaban, las ondas electromagnéticas llegan a una antena, a simplemente un pedazo de metal el cual está conectado a tierra y a un positivo. Así. Y por supuesto, el campo eléctrico creaba una corriente eléctrica, la cual pasaba desde un lado al otro, a un lado al otro y a un lado al otro de la antena, el cual esta podía ser medida y amplificada nuevamente. Y por supuesto, si es que yo inclino mi antena bipolar respecto al campo, voy a recibir menos del campo o mi antena va a captar menos del campo porque solamente una componente pequeña del campo va a poder interactuar con la antena. Entonces, efectivamente, las antenas son dipolares. Ahora, bueno, las antenas son dipolares, pero también se pueden entender como polarizadores. No sé si es que alguna vez lo han hecho o han visto a alguien hacerlo. Cuando alguien ajusta la antena bueno, cuando alguien ajustaba la antena para un televisor para captar la mejor señal posible. Cuando era común tener una antena detrás del televisor y mover la antena con tal de hacer la imagen menos ruidosa y más clara. Bueno, espero de que alguna vez lo hayan visto. Si no, pueden buscar videos eh, ajustando la antena de un televisor viejo o CRT. CRT es el tipo de tecnología que se usa en los televisores anchos. En fin, el punto es de que si es que entendieron esta analogía, pueden bueno, si es que recuerdan eso, les facilitará entender cómo es que una antena también es un filtro polarizador. En este caso, no estamos hablando de luz, sino que estamos hablando de ondas de radio, las cuales son efectivamente también ondas electromagnéticas. Y por lo tanto son
luz también, pero son luz que no podemos ver. Así que sí, primero 15, 45 y 90. ¿Qué fracción del poder máximo recibido? Solo nos piden la fracción, así que no necesitamos precisamente calcular I0 para esta antena. Así que sería nuevamente I de teta sobre I0 es igual al coseno cuadrado de así. De teta. Ahora, sacamos la calculadora. Coseno de 15 al cuadrado. A los 15 grados tenemos un 93% de absorción. 93,3 si es que queremos añadir un decimal más. 45 grados debería ser un medio. Precisamente. Y a 90 grados derechamente es 0 porque el coseno de 90 es 0. Bien, son las 10:22, no quiero alargar esto más, pero viendo que no vamos a poder ver mucho física moderna no vamos a poder ver mucho de física moderna aquí, les quiero recomendar un video de Minutes Physics, que si no me equivoco ya debería tener subtítulos en español, respecto a un fenómeno cuántico que sucede con 3 filtros polarizadores. Ajá, sí, ya tiene subtítulos. Bien, el enlace está en el chat. Les pido por favor que lo vean después de la clase, más que nada para despertar curiosidad. Bien. Vamos a borrar esto. Ahora quiero ir a otra cosa. Ajá, sí. Vamos a ir a... Bueno, vamos a comenzar con la nueva unidad, interferencia. Ya hemos visto esencialmente cuál es el fenómeno de interferencia en un sentido más general. Las dos ondas interfieren, estas pueden interferir cuando van en el mismo sentido, y si es que tienen precisamente, bueno, y si tienen lambda medios de diferencia en sus fases, estas se van a cancelar. Si es que interfieren, si es que estas interfieren con la misma fase, cuando van en sentidos contrarios, estas van a sumarse. Si es que
eh, entran con la, así, si es que entran con la fase invertida, a la hora de encontrarse se van a anular, y claro, esto sucede continuamente en el tiempo al punto de que eh, así, dos ondas que se encuentran, así, dos ondas que se encuentran, así, viajando en sentidos contrarios, si es que tienen los parámetros adecuados, si no me equivoco, es la misma frecuencia y longitud de onda, van a generar una onda estacionaria. Ahora, esto se puede hacer con la luz también, pero eh, hay un experimento tan importante en la física eh, que necesitamos dedicar esencialmente casi un capítulo entero a este para entender las consecuencias que trae. Si bien en este capítulo vamos a ver derechamente la versión más antigua, no tan dramáticamente importante, es necesario entender esta versión para entender la cual hubiésemos visto o ojalá podamos ver en física moderna. Bien. Hemos visto hemos visto esencialmente interferencia en una dimensión, que es lo que acabo de relatar. Ahora, interferencia en dos dimensiones, una cosita diferente. Típicamente, para no complicarnos tanto, trabajamos con dos fuentes coherentes o que están emitiendo en la misma fase. Si es que se pudiese ver, si es que yo tengo mis dos plumones aquí, tenemos claramente la punta blanca, bueno, la punta negra y la base blanca. Dos emisores que estarían vibrando en la misma dirección y con el mismo sentido al mismo tiempo. Sería esto. Si fueran decoherentes, o sea, perfectamente coherentes, que estarían emitiendo en fases opuestas. Ahora, por supuesto, hay partes en el espacio, en el plano bidimensional, en el cual esta luz se va a sumar y partes en las cuales se va a restar. Ahora, ¿cómo sabemos dónde se va a restar y dónde se va a sumar? Pues bien, primero vamos a la pizarra y veamos cuáles son los requerimientos de una onda para que esta interfiera constructivamente y destructivamente. Tenemos nuestra onda de fase, bueno, de referencia más bien. Disculpen, se me dejaron los conceptos. Y de XT, tenemos un A seno de KX menos omega T. Listo. Ahora, para simplificarnos las cosas, tenemos aquí abajo la misma onda, si es que la puedo escribir lo suficientemente bien, pero hay una diferencia aquí espacial, una diferencia de fase, la cual vamos a llamar phi. O más bien, esto sería D. Sí, D. Y el número de onda por D sería este cambio de fase, el cual sería phi. Entonces, su función de onda sería kxt igual a seno de kx menos omega t más phi. Entonces, si phi igual a, bueno, si phi
es igual a pi medios, tenemos que esta función seno está, claro, apuntando aquí. Si es que, claro, si es que estamos viendo el mapa de seno o seno, si es que estamos viendo el círculo, esta función está apuntando hacia el eje X positivo, pero si es que le damos un punto de partida, pi medios adelante, tenemos fases directamente opuestas. Entonces, si sumamos estas dos, bueno, si se superponemos estas dos ondas, se van a cancelar completamente. Pero no hay que olvidar de que esto va a suceder para cualquier múltiplo de pi medios, ya sea el positivo o negativo. Entonces, esto es más n pi. Cada vez que sumamos pi, vamos a tener precisamente esta cancelación. Ahora, si es lo contrario, pi es igual a, si es igual a pi, el círculo va a estar apuntando hacia allá. Pero de todas formas, sigue siendo, bueno, si es que, si es pi, luego van a estar las fases alineadas nuevamente. Entonces, se va a interferir constructivamente. Y esto va a pasar nuevamente lo mismo con cualquier múltiplo de pi. Entonces, si es que empezamos esto con 0 y simplemente agregamos n pi, tenemos la condición, bueno, tenemos las condiciones para interferencia constructiva y destructiva cuando estas dos ondas están incidiendo en el mismo plano. Todavía no nos es de utilidad para entender la interferencia en dos dimensiones, pero nos va a servir de base. Así que n más un medio, o podemos empezar esto desde un poco antes, poner n menos un medio. Sí, n más un medio, y con n más un medio se puede empezar desde n igual 0. Van a tener de repente no, sí, n menos un medio, tiene más sentido. Si es que empieza desde 1, el primer número va a ser un medio y es consistente con lo que he descrito aquí. Por pi es destructiva y phi igual a n pi es constructiva. Ahora, cuando tenemos dos fases, bueno, dos emisores, A y B, los que están emitiendo en la misma fase, naturalmente se van a interferir, pero ¿cómo entendemos cómo vamos a describir esta interferencia? Pues bien, agarramos un punto aquí y, por decirlo así, vemos qué pasa. Y por lo que vemos qué pasa es esencialmente medir cuánto es, cuánta es la posición en el tiempo y en el espacio de la partícula que está vibrando hacia arriba y abajo en este punto de aquí. Okay. Entonces, aquí llega la onda A y es A, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja y llega a T. B hace lo mismo. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja y llega a T. Estas dos ondas se encuentran en el mismo punto y por lo tanto tienen que sumarse. Pero, aquí es la cosa.
Uno de estos emisores va a estar más cerca de P que el otro. Hay una diferencia de camino entre estos dos emisores. Voy a borrar estas ondas que van a ser un poco más difíciles de ver el ejercicio. ¿Dónde está el palo con el que dibujo? Ahí está el palo. Entonces tengo el emisor A y su distancia P es este largo. Luego tengo el emisor B y tiene este largo. Ahora, si yo proyecto perpendicularmente aquí, tengo un triángulo rectángulo. Vamos a llamar a este ángulo θ. Y vamos a proyectar aquí también una... Bueno, vamos a demarcar esta distancia entre los dos emisores que están sobre la misma línea y le vamos a llamar P. Ahora, por ley de ángulos similares, nosotros tenemos de que este ángulo de aquí también es este ángulo de aquí. Y este ángulo nos va a ser de utilidad. Y de hecho, a partir de este ángulo de aquí, vamos a encontrar nuestra ecuación para interferencia. Entonces, estoy adelantando un poco aquí, pero volvamos a estos dos tramos largos de aquí. Tenemos lo que vamos a llamar R1 y R2. Ahora, R2 es más largo que R1. Entonces, el módulo de R2, o más bien, derechamente R2, porque así describí el largo, va a ser una diferencia de camino. Ahora, no quiero cuantificar esta diferencia de camino todavía, porque necesitamos hacer una aproximación para un punto P, el cual está muy lejos, pero esta es una diferencia de camino. Y esta es, digamos, un coeficiente alfa, o sea, digamos que es proporcional a, así. No, no, no. Tenemos que esta diferencia de camino. Entonces, como estas dos ondas de aquí, bueno, no tengo un nombre justo más. Si bien tenemos aquí dos emisores, así, si tenemos dos emisores que se propagan radialmente en un espacio bidimensional, ¿qué pasa si yo decido poner una plancha aquí sobre el camino de A a P? Me pongo a ver la cross-section, por ejemplo. Yo voy a ver una onda unidimensional, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con B, aquí a P. Entonces yo puedo tratar lo que sucede en este camino como ondas unidimensionales. Tenemos esta diferencia de camino aquí, la cual podemos describir como una diferencia de fase en el espacio para una de las dos ondas. Nosotros vamos a tomar como referencia el emisor A, mientras que el emisor B va a ser el cual va a tener nuestra diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? En lugar de D va a ser R1 menos R2. Y aquí sería K por R1 menos R2. Igual a phi. Entonces,
Entonces tenemos que K por R1 menos R2, bueno, R2 menos R1, disculpe. Si esto es igual a N menos un medio, y medios, vamos a tener interferencia destructiva. Y si lo mismo es igual a NP, vamos a tener una interferencia constructiva. Pero ¿cuánto es R2 menos R1? Pues bien, es aquí donde empiezan las limitaciones físicas. Porque porque R2 es un poquito más corto que derechamente si es que agarrásemos R1 y lo moviésemos aquí, porque claro, es un ángulo, para mantener el largo sería un radio, una sección circular. Pero, ¿qué pasa si es que alejamos P cada vez y cada vez más? Si alejamos P y cada vez más, estos rayos van a abrirse cada vez y cada vez más, ¿cierto? Y si cada vez más estos rayos se vuelven más paralelos, este triángulo se vuelve cada vez más como un rectángulo. Y la proyección perpendicular a R2 cada vez está más cerca del largo real de R1. Entonces, si la distancia a P es muy grande, bueno, si R1 y R2 son mucho mayor que... bueno, ahí... No recuerdo bien precisamente cómo describir la condición matemáticamente para que el punto P esté muy lejos, pero si P está muy lejos, tenemos, aquí está, esencialmente de que los rayos se vuelven paralelos. Entonces, tenemos este ángulo θ de aquí, el cual no se ha movido para nada, curiosamente. Y este ángulo sigue siendo este ángulo de aquí, por necesidad matemática, como ven, por cómo está construido el problema. Entonces, si esta es la distancia entre los dos emisores, esta distancia de aquí, de seno de θ, es entonces también la diferencia entre R1 y R2. Entonces, nosotros con esta aproximación, nosotros podemos caracterizar la condición de interferencia para dos emisores radiales, los cuales están en la misma vertical. O más bien, claro, son dos emisores. Naturalmente, estos van a formar una línea recta, van a probarse radialmente, así que este es el caso más general que hay para dos emisores. Entonces, esto sería K por de seno de θ. Vamos a correr esto aquí.
K de seno de teta igual a, primero la destructiva, n menos 1 pi medios. Ahí, n menos 1 medio, pi medios. Y aquí sería K de seno de teta, n pi. Ahora, no tenemos que olvidar de que K es igual a 2pi sobre lambda. Así que, ¿qué pasa si es que, bueno, es conveniente escribirlo en términos de lambda en lugar del número K? Que tenemos aquí n menos 1 medio, pi medios, y K de seno de teta, así, 2pi sobre lambda igual a n pi. Aquí se van los pis. Y aquí sería de seno de teta sobre lambda igual a n menos 1 medio sobre 4. Aquí sería de seno de teta pi seno de teta pi n medios. Hasta ahora, ¿alguien tiene dudas sobre la teoría? Si tienen dudas, escríbanlas en el chat. Voy a estar revisando. Aquí creo que me equivoqué un poco con las ecuaciones. Pero más o menos el razonamiento es como el mismo. La condición de interferencia destructiva aquí sería d seno de teta sobre lambda es igual a n más 1 medio. Y para interferencia constructiva sería d seno de teta sobre lambda igual a n. Esto va a ser importante que lo recuerden. Bien. Entonces, vamos un poco al experimento de, bueno, a la doble rendija de Young. Recuerden que estamos en este caso hablando de luz. En los años en los que se hizo este experimento, todavía estaba el debate si es que la luz era una partícula o si es que era una onda.
había argumentos para ambas. ¿Cómo es que la luz va a ser una onda? Si es que yo cuando pongo un hoyito en una placa, la luz viaja en línea recta, como una partícula. Pero ¿qué pasa cuando yo paso la luz por un medio transparente y esta se desvía? La luz se está refractando. ¿Cómo va a ser una partícula? Entonces, claro, bueno, esto igual es mucho antes del experimento de Hertz, pero si hay algo que dejó en claro, que la luz, por lo menos, sé que no era una cosa, bueno, por lo menos con el experimento de Young, si no bien se probó definitivamente de que era una onda, por lo menos se puede decir empíricamente de que se comporta como una. Entonces, de la misma forma que tenemos nuestros dos emisores radiales, nosotros tenemos un haz de luz. Este haz de luz es potente y está tan lejos de que las ondas que llegan a esta ranura, bueno, esta doble ranura, eh, se comportan como frentes de ondas. Entonces, ¿qué pasa cuando una onda pasa por una ranura? Pues esta se convierte en un propagador radial. Pero aquí tenemos dos ranuras, así que tenemos dos propagadores radiales coherentes, igual que en en nuestro ejercicio teórico de recién. Entonces, yo uso una pantalla. Entonces, según la teoría que vamos a ver ahora, las matemáticas que vamos a ver ahora, si es que la luz se comporta como una partícula, claramente esto no sería y simplemente se verían dos puntos brillantes derechamente enfrente de, así, se verían dos puntos brillantes enfrente de las ranuras, y si no, así. Y si es que no, vamos a tener lo que se llama un patrón de interferencia. No me gusta cómo se representan en dos dimensiones, así que tengo una simulación en Wolfram Alpha para ustedes de lo que estaría pasando. Creo que no lo abrí. Ya. Voy a tenerla aquí. No, aquí está. Bien, ahora vamos a montar esto. 150% de zoom. Ahí está. Ahí está. Entonces, si bien aquí no tenemos una simulación con rayos muy paralelos, que digamos, aquí la distancia está muy cerca, pero aún así tenemos una representación de lo que debería suceder. Tenemos franjas en las cuales la luz, las franjas oscuras, por más contraintuitivo que parezca, es donde se interfiere constructivamente. Así que para este ángulo nosotros tenemos una diferencia de fase máxima. Esta línea roja nos muestra la diferencia entre el punto de vibración más alto de uno de los emisores respecto al otro. Entonces, aquí, para este ángulo,
nosotros tenemos que el emisor izquierdo está en su cresta y en el emisor izquierdo está en su nadir. Por lo tanto, hay interferencia constructiva, bueno, destructiva casi total. Si nos vamos un poco más acá, ambos están en su cresta. Por lo tanto, como no hay diferencia de fases aquí, la interferencia es constructiva. Bien, si bien en esta simulación el patrón se ve con una distancia bastante homogénea, incluso en nivel de la batería es bajo, pero si está enchufado, creo que es la cámara. Es la cámara. Bueno, se me apagó la cámara, pero no es mayor problema. La mayoría de este contenido está en el libro, así que vamos a continuar así. En fin. Voy a compartir el libro y vamos a trabajar de esta manera. Entonces, en esta fotografía aquí, en la figura 35.6, tenemos lo que sucede cuando nosotros hacemos el experimento. Tenemos una construcción, bueno, tenemos una franja de interferencia constructiva muy brillante en el orden 0. Y en cada orden entero tenemos una franja brillante, la cual disminuye su brillo a medida que aumentamos el orden. Ahora, si recuerdan bien, hay algo que sucede con las ondas cuando se propagan radialmente. ¿Recuerdan qué es eso que le sucede a las ondas cuando se propagan radialmente? La cual podría explicar por qué los puntos de interferencia constructiva de mayor orden se ven más tenues. ¿Alguien en el chat quiere decirme por qué? Bueno, viendo de que no han respondido, tengo que darles la respuesta. Las ondas que se propagan radialmente se disipan radialmente según la ley la ley del inverso cuadrado. Entonces, naturalmente, a mayor distancia, la intensidad de la luz va a ser menor. Y como la superposición de una onda también es una onda, esta también tiene que decaer respecto a la ley del inverso cuadrado. Ahora, la ecuación que determina la distancia entre cada uno de los puntos brillantes en el experimento de Young es esta de aquí, Rm lambda sobre D. Así, Rm
por lambda sobre D, donde R es en este caso el D, es la distancia entre R es la distancia entre las ranuras y la pantalla. La distancia está larga, podemos tratar la diferencia entre los dos caminos como una sola distancia, y D es la distancia entre las ranuras. Y aquí nos está confirmando la distancia entre las bandas brillantes adyacentes en el patrón es inversamente proporcional a la distancia D entre las ranuras. Cuando más cerca estén las ranuras, más disperso será el patrón. Cuando las ranuras están muy separadas, las bandas del patrón estarán más próximas unas de las otras. Ah, no, esto es algo diferente. Ajá, y aquí importante, aunque hemos descrito el experimento realizado por Young con luz visible, los resultados dados en las ecuaciones 35.4 y 35.5 son válidos para cualquier tipo de onda, siempre y cuando la onda resultante de las dos fuentes coherentes se detecte en un punto que esté muy alejado en comparación con la separación de... Claro, ¿sí? Y por supuesto si reemplazan aquí m por m menos un medio, van a obtener la ecuación eh, para los puntos oscuros. Nos quedan unos pocos minutos. Ahí tenemos un ejercicio resuelto, pero más que nada, es una cuestión de reemplazar un experimento de interferencia con dos ranuras. Estas se encuentran separadas por una distancia de 0,02 milímetros. 0,2 milímetros. En la pantalla está a una distancia de 1 metro. Se observa que la tercera franja brillante, sin contar la franja brillante central en frente de las ranuras, está desplazada 9,49 milímetros de la franja central. Calcule la longitud de onda de la luz utilizada. Y por supuesto, usamos la ecuación para I de M y despejamos para lambda. Entonces tenemos la altura para el tercer orden que nos dan derechamente en el ejercicio y la convertimos en metros. La distancia también hay que convertirla en metros dividido en el orden, y la distancia de la doble rendija de la pantalla es 1 metro, y por lo tanto la luz incidente es de 633 por 10 a la menos 9 metros, o más manejable 633 nanómetros. Aquí hay un ejercicio con lo que habíamos visto antes. De hecho, creo que eso se parece al ejercicio que intenté hacer en la clase. No, no. Se me mezclaron las memorias, disculpe. Bien, de todas formas son las 11:04. Creo que podemos dejar la clase hasta aquí. Si tienen alguna duda que quieran dejar en el video grabado, pregunten ahora. Si no, podemos dar por... bueno, podemos dejar de grabar la clase ahora y, bueno, darles el receso que se nos viene esta semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta de ley de Malus o de contenido que acabamos de ver?
Bien, Darío dice que no. Y por lo que veo tampoco hay muchas ganas de preguntar. Así que vamos a dejar de grabar. Y por supuesto, eh, nos vemos la próxima semana con más contenido de interferencia. Y claro, como va a ser la semana de la prueba, vamos a hacer reforzamientos esas la próxima semana para prepararlos para la prueba número 4. Así que aprovechen, bueno, aprovechen esta semana como quieran aprovecharla. Si necesitan relajarse, por supuesto, hagan lo que necesitan. Si es que siento que necesitan estudiar, claro, es molesto, pero a veces hay que hacerlo. Es la universidad, a mí también me pasó, no es agradable, pero en fin, independiente de cómo quieran usar el, la semana de receso, les deseo un buen receso y nos vemos la próxima.